Discipulado número 86 del libro de Números. Estamos en el capítulo 33, los versículos 14 al 17 vamos a leer. Y estamos completando el tema, el camino del pacto en el Cristo. Amén. Cuando tenga la cita, por favor, me dice amén para que la leamos. Amén. ¿Juntos? Amén. Amén. Bien, dice la palabra del Señor. Salieron de Aluz y acamparon en Refidim, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Salieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Hataba. Salieron de Kibrot Hataba y acamparon en Haserot. Amén. Hasta ahí la lectura. Oramos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te adoramos, exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Redentor Jesús el Cristo. Agradecidos, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor, por tu fidelidad, Señor, por esa gracia incomprensible, Señor, que ahora nos tiene gozando de la comunión contigo, Dios, y en condición de hijos tuyos, adoptados por medio de nuestro Señor y Redentor Jesús el Cristo, por medio de esa fe preciosa que tú nos has revelado, la fe en tu pacto, la fe en tu eterno ungido, en tu eterno Cristo, en tu eterno Mesías, nuestro Señor Jesús. Bendito Dios, gracias. Bendito Espíritu Santo, mientras meditamos, escudriñamos en tu palabra, Señor, ministranos, por favor, de principio a fin. Abre nuestro entendimiento y danos sabiduría y revelación en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. Háblanos al corazón, enséñanos, toma control de palabras y pensamientos, y sé tú enseñándonos a cada uno de nosotros en esta hora, Señor. Por favor, revélanos a Jesús como el Cristo, Señor, que podamos ser edificados en la fe preciosa que nos has dado. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo, lo pedimos y agradecemos. Amén. Pueden sentarse, se van a sentar, que yo no les diga. Amén. Bien, mis amados, dijimos pues que en este capítulo se hace un resumen de lo que fue el peregrinaje, por así llamarlo, o el tránsito de los israelitas por el desierto. Amén. Y fueron 40 años los que estuvieron ahí en el desierto, y anduvieron, digamos, recorriendo. Sin embargo, no es que fuera un desierto que hubiera necesidad de recorrerlo tanto tiempo, ¿verdad? Vimos pues que hubo un acto que hizo que toda esta situación, que esos 40 años fueran posibles, que ellos tardaran 40 años en llegar a la tierra que el Señor les había prometido por medio de Abraham primero y luego confirmado por medio de Moisés. Entonces, y ese punto digamos, de quiebre del tiempo en que podían haberse tardado y el que realmente se tardaron, tuvo que ver con la incredulidad al pacto. Amén, hermano. Y precisamente esta situación que vemos aquí narrada y que lo encontramos descrito en el libro de Éxodo, ¿verdad? Y en parte de este libro de Números, nos damos cuenta que Dios tuvo un propósito en permitir esa incredulidad en el pueblo. Y dijimos que esto es para enseñanza nuestra, y que esto que pasó, Dios lo permitió para enseñarnos a nosotros y para revelarnos realmente lo que Él espera de su pueblo. Amén. De aquellos que han sido alcanzados por el pacto del Evangelio, y que han recibido ese testimonio de Dios, que hemos, ¿verdad? Amén. Lo que Dios espera de nosotros, que
que hemos creído en ese pacto, ¿verdad? Y entender que así como estos israelitas que eran descendientes de Abraham y los cuales eran llamados a creer en la palabra de Dios, a creer en la promesa que Dios le reveló a Abraham, que es el padre de ellos, el patriarca, esa promesa del Mesías Cristo, pues ellos abrazaran la fe en esa promesa, porque por eso el Señor confirmó y confirma en la Escritura de que Abraham fue justificado delante de Dios, o fue declarado justo, fue hecho justo delante de Dios, porque dice que le creyó a Dios. Y lo que le creyó a Dios fue la promesa del Mesías Cristo, que había de venir de su descendencia. Entonces estos descendientes de Abraham habían recibido, digamos, el pacto por medio de Abraham, y tenían el ejemplo en Abraham de la fe que él ejerció en esa promesa. Abraham nunca se preocupó de recibir la tierra que Dios le había prometido. ¿Está conmigo? Amén. Abraham nunca estuvo ahí, Señor, y la tierra, y la tierra, Señor, y la tierra, y la tierra. Le aseguro que nos dice el Señor, nos ofrece una tierrita, nosotros ahí no le damos agua al Señor, ¿no? Porque en realidad la promesa de Dios no era y no estaba enfocada en la tierra, estaba en el Mesías Cristo, en el descendiente que Dios, en la simiente que Dios haría venir de la descendencia de Abraham. Esa simiente es el Cristo, totalmente. Ya lo confirmamos allá en Gálatas capítulo 3 versículo 8 y capítulo 3 versículo 16. En el 16 dice: ahora pues a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y esa simiente es el Cristo. Amén. Entonces Abraham cree esa promesa, que de su descendencia ha de venir el Mesías Cristo, el que traerá la bendición de Dios para todas las naciones de la tierra, porque ese fue el pacto. Amén. Amén. En tu simiente, dice Génesis 22, 18, serán benditas todas las naciones de la tierra. Amén. En el Mesías Cristo está la bendición de Dios, la promesa de la bendición de Dios, no solo para los israelitas. Está conmigo, hermano. Amén. Dios quiso levantar esa descendencia de Abraham como su pueblo, para que el evangelio fuese anunciado, para que el pacto fuese dado al mundo. Amén. El pacto no era solo para ellos. Gloria a Dios. O sea, el anuncio del Mesías y de la bendición de Dios por medio de ese Cristo, de ese ungido eterno, era para el mundo entero. Amén. Pero Dios quiso levantar esa descendencia como un testimonio de ese pacto. Y por eso es que precisamente en su tiempo, cuando Dios decide sacarlos de Egipto, donde estuvieron esclavos 400 años, ¿verdad? Estuvieron 430 años, pero esclavos 400. Cuando Dios los saca de ahí, ahora, ¿y por qué los tuvo que sacar de Egipto? ¿Y cómo fueron a parar ahí? Por la misma causa que después 40 años tuvieron que vagar en el desierto y andar como que eran, como que andaban en una rueda de caballito, vuelta y vuelta, 40 años. Amén. Amén. Por la incredulidad del pacto. Porque mire qué cosa más simple y más más triste a la vez. Dios le da el pacto a Abraham, ¿verdad? Abraham lo cree la promesa, y pasan 25 años antes que la promesa de un hijo, ¿sí? De él con su esposa, que sería el hijo de la promesa, naciera. 25 años. En esos 25 años Abraham tenía presente la promesa de la tierra. Amén. Yo le digo, esta tierra donde está ahorita, porque Abraham fue forastero ahí, fue extranjero. Amén. Esta tierra donde habitas, dice, yo la daré a tus descendientes, ¿verdad? Ellos la poseerán. Pero Abraham
no le interesaba la tierra, hermano. Amén. Amén. Él estaba más pendiente de la promesa, del hijo de la promesa, porque él decía, es que yo debo tener un hijo porque de mi descendencia, de ese hijo que Dios me ha prometido, de ahí va a venir el Mesías, Cristo, más adelante. Amén. 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 Y entonces él esa promesa la tuvo presente permanentemente. Y ese pacto, es que es la fe del pacto, amén, porque es la promesa es pacto, amén. Amén. Pacto y promesa son lo mismo, Amén. amén. La promesa de Dios de que el Mesías Cristo había de venir su descendencia es el pacto de Dios, amén. Amén. La confirmación de Dios de que ese Mesías Cristo es nuestro Señor Jesús es el pacto nuevo. Hola. En la sangre del Cristo. ¿Está conmigo? Amén. Entonces, de igual manera, ahora, Abraham tiene a Isaac, ¿verdad? Y Abraham le da el pacto, le traslada el pacto a Isaac y le dice, hijo, Dios nos ha prometido un descendiente que va a traer la bendición de Dios para todas las naciones de la tierra. ¿Sí? Dios, que es el creador de todo, por medio de nosotros va a volver a traer a esa creación hacia sí mismo. Los va a reconciliar por medio de ese Mesías Cristo, de ese pacto que nos ha revelado. Amén. Entonces, hijo, es importante que creamos esa promesa. Isaac no tuvo problema, hermano. Isaac abrazó el pacto y en Génesis 26, 4 y 5 el Señor le dice, bueno, así como mi siervo Abraham le dice, creyó a mi pacto y obedeció mis estatutos y todo lo demás, entonces así yo igual te bendeciré y haré de ti una nación grande, y le confirma el pacto y le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. El pacto es confirmado en Isaac. Amén. 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 Y eso está lindo, ¿verdad? Abraham murió tranquilo porque dijo, mi hijo tiene claro el pacto y él ha recibido la fe de esa promesa. Amén. Amén. Y viene Isaac y tiene a Esaú y a Jacob. Amén. Amén. Y en esos dos hijos que tiene Jacob, Dios ejemplifica lo que es creer a su pacto y lo que es desechar el pacto. Esaú, siendo el primogénito, porque fue el que nació primero, eran mellizos. Esaú no le tomó como cuento a su padre Isaac aquello del pacto y de la promesa que Dios había de mandar un descendiente. A de veras, sí, me parece bonito, está bien, papá, ¿verdad? Y no le encontró sentido a esa promesa. No le halló sentido, no le parecían cuentos a él. Pero Jacob sí mostró interés en el pacto, ¿verdad? Y él estaba interesado en recibir la bendición de su padre como un símbolo de que de él vendría y nacería él, o de su descendencia nacería el Mesías Cristo. Amén. Llegado su momento, Esaú, que fue profano, dijo, ¿yo para qué quiero la primogenitura? Pues, hay un cada de mi tata. Y entonces le vendió simbólicamente por un plato de lenteja, una sopa de lenteja, a su hermano Jacob la primogenitura. Y ve ahí tenemos lo que sucedió. Esaú después fue desechado, porque Dios quiso ejemplificar, como digo, en Esaú y en Jacob, la fe y la incredulidad en el pacto. Amén, hermano. Amén. Entonces, creer en el pacto de Dios, en la promesa de Dios, es fundamental.
Y eso es lo que determina la eternidad. Por eso es que está aquella expresión que dice el Señor: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Pero por qué lo aborreció? No es porque él no lo quisiera, es porque Esaú no quiso a Dios. Él rechazó el pacto. Y dice el Señor: todos los que me desprecian van a ser tenidos en poco. Hermano, esta fe del Evangelio de Dios, la fe en la persona y obra de nuestro Señor Jesús el Cristo, esto es lo más grande de parte de Dios. Si a usted y a mí nos ha sido revelada esa fe, óigame, sintámonos privilegiados, dichosos. Y si tenemos clara esa fe, y si además estamos dispuestos a permanecer en esa fe, si entendemos lo que significa la obediencia a esa fe, y si estamos dispuestos a ser obedientes a esa fe, óigame, ya estamos hechos, hermano. Ya estamos hechos. ¿En qué sentido? En que Dios va a ser el que obre a través de nosotros la obediencia a su pacto. Amén. 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 Entonces, porque a Dios lo que le agrada y lo único que puede hacer que una persona entre en comunión con Él es la fe en su pacto, es la fe en su Hijo. Amén. No hay más. Si no se cree en el Hijo, el Padre no quiere saber nada con nadie. Que vamos a ir por otro lado, que hay que llegar a la mamá de Jesús. No, nada que ver con eso. La Escritura no habla de eso. Solo la fe en el Cristo. Amén. Solo la fe en su Hijo. Ahora pues, dice el Espíritu Santo, allá en Salmos 2:12. Vaya pues, honren al Hijo, adórenlo, reconózcanlo como Dios, crean en Él. Bienaventurados los que creen en Él, pero el que no cree, dice, está expuesto a la ira de Dios y será desechado del camino de justicia. La fe, la incredulidad. Por eso es que Dios puso esos dos ejemplos en esa Jacob. Pero vamos a Jacob. Jacob, entonces, habiendo creído en el pacto, y habiendo recibido la bendición de Abraham, estaba con la duda de que si en realidad él tenía el pacto y él era el hijo, parte de la promesa del Mesías Cristo. Amén. Y llegó su momento en el que nuestro Señor Jesús viene, se le aparece en forma del ángel de Jehová, y él se aferra al Cristo y le dice: yo no te voy a dejar hasta que me bendigas. Y no estaba pidiendo dinero, hermano. Ya él venía riquísimo de allá, ¿cómo se llama? De donde estuvo, con ¿cómo se llama? Labán, creo que se llamaba. Sí. Y traía ovejas y traía todo. Él no estaba pidiendo dinero, hermano. Y esa es la interpretación ignorante que hace la mayoría de entre comillas, cristianos evangélicos, que Jacob luchó por una bendición. ¿Cuál bendición? ¿Qué bendición? ¿De qué bendición está hablando? Es que está hablando de la bendición del pacto. Amén. De la confirmación que de él vendría el Mesías. Ese era el propósito, esa era la preocupación de Jacob. Y claro, el Señor le dice: has vencido, has prevalecido con tu fe delante de Dios. Amén. Porque óigame, sin la fe, como dije, del pacto, sin la fe del Cristo, es que nadie, hermano, nadie puede ser aceptado por Dios. Amén. Y entonces vemos pues que Jacob tuvo 12 hijos, pero cuando tenía 11, le faltaba uno todavía. José en ese momento era el último. Sus 10 hermanos eran unos impíos, hechos y derechos. Jacob les había transmitido y les había
comunicado, anunciado el pacto, les había explicado cómo estaba el pacto dado a Abraham, cómo su padre Isaac lo recibió y creyó, y que él tenía la confirmación de parte de Dios de que el pacto, la promesa del Mesías Cristo estaba en su descendencia. Entonces Jacob les dice: mire, el Señor de uno de ustedes va a traer a su Mesías Cristo. Él va a ser una nación grande, ¿sí? Nos va a dar una tierra y nos va a hacer una nación, porque ahí va a mandar Él de nuestra descendencia, no importa de cuál de ustedes, pero de ahí va a mandar Dios a su Mesías Cristo. Estos son cuentos de viejito. Solo uno creyó: José. José dijo: papá, ¿es así? Sí. Contame más, explícame más, ¿cómo? Quiero saber más. Y José estaba claro, y estuvo claro, de que Dios había de dar una tierra, la tierra de la promesa a Abraham, la tierra de Canaán, ¿sí? Y que ahí nacería el Mesías Cristo, y que ese Mesías Cristo traería la bendición de Dios. José lo creyó, y por eso es que su papá lo amaba, no era que lo consintiera. Y entonces sus hermanos, que eran impíos, por la incredulidad al pacto, por culpa de ellos, fueron a parar todos allí. Y al final, después de 30 años, quedaron esclavos, y tuvieron esclavos 400 años ahí. Están conmigo. Amén. Entonces, cuando Dios decide sacarlos, ¿qué hace? Les recuerda el pacto. Amén. Les recuerda que la relación con ellos es en la fe del pacto. Y Él les dice: yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Yo soy el Dios del pacto, no de los pactos. Dios no es Dios de pactos. Dios no tiene muchos pactos. Dios tiene un solo pacto, y ese pacto es la fe en la persona y obra de su eterno Cristo, de nuestro Señor Jesús. Amén. Ese es su pacto. Amén. Y ahora, vea qué lindo. Dios manda llama a Moisés, lo tiene ahí. Mire qué cosa es esto, ¿verdad? Lindo, ¿verdad? Como solo Dios las puede hacer. Tenía 40 años Moisésito cuando él entendió y se dio cuenta, siendo príncipe de Egipto, ¿verdad? Y estando como hijo de Faraón, siendo el heredero al trono, entendió que él era de la descendencia de los israelitas, y que su pueblo y su nación eran los israelitas. Y dijo: no, yo no voy a salvar. Dijo: no, yo estoy joven, tengo fuerza y soy el príncipe. Y aquí vamos a andarnos en la maceta con él, ¿verdad? Y yo voy a liberar a mi pueblo, ¿verdad? Y el Señor le dijo: ay, Moisésito, no has entendido. Hoy no ni Moisés me nombró. No has entendido cómo es el asunto, ¿sí? Mi pueblo va a ser liberado no por fuerza de hombre. Mi pueblo va a ser liberado cuando vuelvan al pacto, por la fe del pacto. Amén. Denle ese aplauso al Señor. Amén. Por eso es que el mensaje va. Entonces, vean, 40 años. Entonces aquel viene, se va de ñecudo y mata a un egipcio, ¿verdad? Y tuvo que salir huyendo, y hasta quedó tartamudo del trauma. Moisés no era tartamudo. O sea, no fue tartamudo hasta los 40 años. Pero quedó tartamudo del trauma y todo eso que pasó, y salió huyendo al desierto, ¿verdad? Y allá, ¿cuántos años no tuvo el Señor allá? 40 años. Mire, otra vez 40, ¿verdad? ¿Por qué 40 años tuvo que pasar Moisés allá como pastor de ovejas en el desierto, antes de que Dios lo llamara para ir a liberar a los israelitas? ¿Por qué? Porque era el tiempo, óigame, en el que Dios lo estaba purificando. Y Dios lo estaba afirmando en la fe del pacto. Amén. Amén, hermano. Lo estaba preparando para la revelación del pacto. Amén. Amén.
Allá estuvo dándose cuenta que se iba poniendo viejito y que ya los ñeques no mucho, ¿verdad? Que ya su fuerza, ya 80 añitos, hermano, ¿ya? En aquel momento ya el vigor, mire esto, el vigor estaba ya había pasado. O sea, no podía jactarse él de una fuerza física. Amén. Amén. Entonces ahí está como Dios lo preparó para la fe del pacto. Y entonces llega el momento en el que Dios le revela el pacto. Amén. ¿Cómo le revela el pacto? El mismo Cristo se le aparece Amén. en medio de una zarza Amén. y le habla ahí el Cristo y él le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. Quítate las sandalias de tus pies, porque este lugar es santo, porque yo estoy aquí, mi presencia está aquí. Israel no es tierra santa porque necesariamente Dios la haya declarado santa, no. Cuando se habla de tierra santa es porque la presencia de Dios estaba ahí. Ahorita no es ninguna tierra santa, hermano. ¿Se entiende esto? Sí, amén. Hoy la tierra santa de Dios somos usted y yo, porque Él habita en nosotros. Amén, amén. La verdadera tierra santa de Dios es el lugar donde Él habita. Somos ahora el templo, no solo la tierra, somos el templo de Dios. Amén. Amén. Entonces, pero Él le dice: quítate las sandalias, porque el lugar donde estás santo, es la tierra donde estás, es santa. Pero no es santa porque Dios la declaró santa, era porque su presencia estaba ahí. Aclarado eso. Entonces Moisés cree en el pacto y le dice al Señor: vas a ir y vas a liberar mi pueblo. Le pone las mil excusas: no, es que vos vas a ir. Señor, no puedo hablar, tráete ahí tu hermano Moisés, te va a servir de traductor. Señor, vea que no, anda. Y lo terminó mandando. Amén. Amén. Y entonces va Moisés, ¿y qué le lleva al pueblo, a los israelitas que están ahí en Egipto? El recordatorio de la fe en el pacto. Amén. Les dirás: yo soy mi mandado, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios del pacto. Les recuerda que tienen que creer en ese pacto, volver a la fe de esa promesa del Mesías Cristo, para que ustedes puedan ser liberados de esta esclavitud. Y ellos estaban en Egipto, que representa al mundo, esclavos bajo Faraón, que representa a Satanás, y esclavos hasta la muerte, que representa la muerte. Las tres condiciones espirituales en las que, óigame, aún aquellos que han recibido y han oído del Evangelio están, mientras no abracen la fe del pacto. Amén. Han recibido y conocen la Escritura, pero no han creído. Así estaban los israelitas. Tenían la revelación y la promesa del pacto, pero no le estaban creyendo. Y el Señor les dice: tienen que creer en mi pacto. Tienen que creer en mi pacto. Y para demostrar la fe en el pacto, maten un cordero de 1 año sin tacha, dególlenlo, no boten su sangre, hácenlo al fuego, su sangre pónganla en los dinteles de las puertas y en los postes de sus casas. ¿Sí? Amén. No boten nada de ese cordero, quémenlo al fuego, acompañen ese cordero asado con hierbas amargas y pan sin levadura, el sacrificio del Cristo. Amén. Si ustedes ponen esa sangre ahí, yo pasaré por alto su culpa, por el sacrificio de mi Hijo, Amén. por la sangre del pacto eterno, Amén. por la fe que ustedes han puesto en poner esa sangre. Es que, óigame, Israel fue liberado no porque Faraón se dio por vencido, no, fue liberado porque creyó en el pacto del Mesías Cristo, aunque no lo estaba entendiendo. Amén. Amén. Ahora, salen, ¿verdad?
Y ahí estamos. Y lo primero que sucede es esto que encontramos aquí en el capítulo 14, que leímos. Salieron de Aluz y acamparon en Refidim, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. ¿Va? Ahí en ese punto, hermano, ya habían renegado contra Dios y ya habían colmado, ¿se acuerdan que estudiamos eso en su momento ahí en eso? Y habían colmado la paciencia de Dios. Y cuando ellos insistieron en la incredulidad en el pacto, y además porque en ese momento además ellos renegaron del maná, o sea, cometieron dos pecados, por así decirlo, relacionados con el pacto. Uno, no creyeron a Dios en cuanto a que Él tenía el poder para darles agua, ¿sí? Y tampoco renegaron del pan que Dios les había dado, del maná. Y esto es que tenían pocos días. Ya no, que estamos hastiados. Ok. Y entonces, desde ese punto, que era un año y fracción lo que había pasado, porque estuvieron allá en el Sinaí, ¿verdad? Donde Dios les dio todas sus leyes, les confirma el pacto y todo, y les dice: si oyen mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi pueblo y van a ser un reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo 19, 5 y 6. Si oyen mi voz y guardan mi pacto, oye mi voz, guarda mi pacto, oye mi voz y creen, oye mi voz y abrazan la fe del pacto, pero no creyeron, ¿verdad? Y está el himno que dice: y no le creyeron. Y es la misma situación en la que ahora se encuentra el llamado a ser pueblo, oyendo el evangelio y el testimonio del Cristo, y no lo creen. Sí, es que yo creo en Jesús, pero es que yo quiero un milagro. Sí, es que yo creo en Jesús, pero mire, yo estoy enfermo, hermano, ore por mí. Y como que fuera obligación. ¿Y de qué sirve que yo ore por usted si Dios no lo quiere sanar? Y si el propósito de Dios no es que usted sane, sino que usted crea, usted y yo creamos. Amén. 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 Entonces, pero esa actitud de incredulidad es un rechazo al pacto. Así estuvo el pueblo de Israel, rechazando la fe del Mesías Cristo, rechazando. No. Y entonces digo el Señor: vaya, no creen, ¿no, papito? Vaya, ok. Entonces, no van a entrar en la tierra de la promesa. ¿Ven, hermano? Amén. No van a entrar en mi reposo, dice el Señor. 40 años leímos en Salmos 96, ¿verdad? 40 años, o 95, perdón, estuve disgustado con la nación. El Señor desechó a esa gente y le dice a Moisés en un momento determinado: van a morir todos estos incrédulos aquí en el desierto, y hasta que el último incrédulo muera, de esos que salieron de allá, de Egipto, hasta entonces van a entrar la nueva generación que son sus hijos. A ellos los voy a entrar. Y entonces, este peregrinaje, por así decirlo, y este proceso en el que los 40 años allá anduvieron, mire, el Señor es fiel a su palabra. Amén. Y como eran el pueblo que tenía el pacto, Dios tuvo cuidado de ellos a pesar de su incredulidad. Fíjese que la gente confunde esa misericordia de Dios y ese favor de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios, y Señor, guardan. Y el Señor guarda. Pero ¿sabe por qué guarda? Aunque sean incrédulos al pacto, aunque solo tengan la palabra y dicen: yo he aceptado a Cristo, yo me congrego. Ok, fíjese que Dios los guarda. Pero ¿sabe por qué? Porque les está dando tiempo para que se arrepientan. Amén. Porque están en el desierto dando vueltas mientras el evangelio les es predicado,
Para que si en algún momento de esos reflexionan y dicen: Señor, yo aquí, ¿verdad? Perdóname por esta mi actitud, yo renegando por esto, Señor, y renegando porque no tengo para el gas, por ejemplo, porque no tengo para la casa, o lo que sea, ¿me entienden? O porque estoy enfermo, o que se me murió el chucho, o lo que usted quiera. Y si yo tengo la vida de ti, si yo ya tengo lo más grande de parte tuya, que es a tu Hijo, es la vida eterna que me has dado en la fe del Cristo, y yo, ¿por qué voy a perdonarme, Señor? Entonces, cuando se valora realmente el pacto, ese es el propósito de Dios. Y habrá guardado Dios a esa gente aún en su incredulidad. Veamos lo que confirma Deuteronomio capítulo 8. Va adelantito de ahí, por favor, de Números. Encontramos esa confirmación de lo que le estoy diciendo. Antes entonces de poseer la tierra, de entrar en la promesa de la tierra, miren lo que les dice el Señor: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Amén. Para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Amén. La fe del pacto. Amén. Y te acordarás, versículo 2, capítulo 8 de Deuteronomio, de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Mira, hermano, es que Dios, como explicaba en el discipulado anterior, Dios ejecutó en su pueblo el testimonio del Cristo, el testimonio del Evangelio, esos 40 años. Los probó en la fe, los hizo pasar por situaciones difíciles para que afirmaran su fe en Él, en su palabra, en su pacto. Y esto es un paralelismo, hablando en términos espirituales, para que entendamos lo que el apóstol Pablo decía. Por lo cual estoy seguro que las aflicciones del tiempo presente. ¿Cuáles son las aflicciones del tiempo presente, hermano? Todas las situaciones por las que pasamos, hermano. Y no solo en el ámbito material, económico, sentimental, personal, físico, lo que usted quiera, familiar. Es todo el proceso en el que hay una contradicción del mundo hacia nosotros. Una oposición de las tinieblas hacia la fe del pacto. ¿Sí? Y entonces Dios permite que nosotros seamos probados en distintas maneras. Nos hace pasar por enfermedades. Amén, hermano. Y decía el apóstol Pablo: yo de buena gana me gozo en mis debilidades, en mis enfermedades. De buena gana. Y será posible gozarse de buena gana en una enfermedad, en un malestar físico. Es que se puede, en el Cristo se puede. Y decía: yo he aprendido a estar bien comidito y también a padecer hambre. Porque todas esas situaciones Dios las permite dentro de su voluntad para afirmarnos en la fe. Para que le demostremos a Él, con la permanencia en la fe del pacto, que nosotros no dependemos de la vista, no andamos por vista, sino por la fe. Que nosotros no lo seguimos a Él ni le obedecemos para que nos dé o por lo que nos da. Amén. Me dé o me quite. ¿Qué dijo? Oh, Jehová Dios, Jehová quitó, sea por los siglos el nombre de Jehová bendito. O sea, no importa si tengo. Amén. No importa si no tengo. No importa si está mi familia. No importa si la pierdo. Amén. Estamos hablando de Job, ¿verdad? Amén. No importa si tengo esposa o esposo o si no la tengo. Amén. Igual mi fe está firme
en el pacto, Él está orando en nosotros. Amén. en el Redentor prometido. Job tuvo que pasar por toda esa situación al punto de que se enfermó. Dios permitió que Satanás le tocara su cuerpo. Dice que enfermó de una sarna maligna y llegó a estar en un estado deplorable, deplorabilísimo, extremo. Pero ahí el Señor, Amén. el Señor le confirma la fe del pacto. Amén. Amén. Y él declara a Dios y dice: yo sé que mi Redentor vive y Amén. que no importa si se me deshace esta piel, porque al fin se levantará del polvo. Él me va a resucitar también a mí, y en mi carne, en ese nuevo cuerpo glorificado, yo he de ver a Dios. Se afirmó en la fe del pacto. Entonces, las aflicciones del tiempo presente, ¿para qué deben servir, hermano? La oposición que podamos tener en la familia, en el trabajo, en la misma comunidad. Mire, uno dice: ni la gente, ¿por qué tanta animadversión, tanta oposición y tanta desprecio, odio, lo que usted quiera? Por gusto, pues. Sí. Pero es que es parte de lo que el Señor permite en nuestra vida para afirmarnos en la fe. Lo que dice: miren, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. Oiga, lea conmigo, por favor. Para afligirte. Para probarte. Ay, hermano. Sigamos anunciando. ¿Verdad que es bien bonito alabar al Señor cuando todo está bien? ¿Sí? Cuando estamos sanitos, ¿me entiendes? Puro gusanito. Cuando tenemos dinero, cuando no hay ningún problema y todo es elengue, ¿verdad? Toda es alegría. Ay, qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor. ¡Aleluya! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué bueno! Amén. Pero y cuando estamos en situaciones difíciles, cuando estamos en necesidad, seguimos adorando. cuando padecemos hambrita, cuando falta hasta lo más básico, nos gozamos igual en el Señor. Le damos gracias al Señor por una comida sencilla, que por una comida así muy dada, muy abundante. ¿Ya? Amén. Nos gozamos igual. O tenemos la misma actitud que los israelitas. Queremos carne, hombre, ya. Mucho frijol. Entonces, pero es lo que el Señor quiere que su pueblo entendamos. Te afligió, mire, por favor. Dice: para afligirte, para probarte. ¿Para qué? Para saber lo que había en tu corazón. Es que, mire, hermano, no se puede realmente demostrar la fe si no se pasa por el fuego. ¿Dónde está tu corazón? No podemos confirmarle a Dios realmente si nuestro corazón está con Él y no con el bienestar temporal que podamos tener o con la comodidad temporal que podamos tener, si no pasamos por situaciones difíciles. Es mentira, hermano. Pero Él nos da la fortaleza. Amén. Veamos esto en un ejemplo así, digamos, humano. ¿Cuándo se conoce el verdadero amor de una persona, de una pareja, hombre o mujer? ¿Será que cuando todo está bien? ¿Será que cuando están sanitos, puros gusanitos los dos, verdad? Y que tenemos pisto para ir allá, para ir acá, vamos a pasear, mi amor, sí vamos. Vamos a alojarnos en este hotel y vamos a desalojarnos en el otro. Sí, mi amor, vamos. Ay, mira que ay, te amo. Ay, qué lindo sos, mi amor. ¿Cómo te voy a cambiar a vos? ¿Verdad? Sí, así no lo cambia.
Pero cuando el pobre hombre o la mujer pasan por situaciones económicas de que hay rascando y aruñando y escarbando en las paredes, se va saliendo para lo básico. Oye, cara, ni siquiera a comer pupusas me podés invitar. Qué desgracia, qué acabado, qué de... Ay, ese es el gran amorcito. Te amo, mi amor, nunca te dejaré. Sos el amor de mi vida. ¿Es el amor de su vida o es el amor de bajada? Pero el asunto es que más es el de bajada, ¿me entiendes? Porque óigame, ahí se demuestra verdaderamente el amor, en las circunstancias difíciles. Por eso es que el matrimonio es un símbolo de la unión del Cristo con la iglesia. Amén. Pero Él da la fortaleza. Amén. Amén. Porque debemos estar con el Señor no porque y amarlo no porque me dé comodidades, es porque lo amo, porque Él es Él. Amén. ¿Sí? Y Él me ama aún por lo que soy, Amén. aún sin merecer. Sí, amén. Esta iglesia, esta esposa no es digna, hermano. Amén. Él nos hace dignos. Amén. En el Cristo. Él es el que mediante el sacrificio de sí mismo, dice, pagó el precio para presentarse delante de Él a sí mismo una iglesia santa. Él. Ay, aquellos que andan pensando en su propia santidad, hermano, se los va a llevar quien no se los trajo. Porque la santidad no depende de nosotros. Es el Cristo. Hemos sido santificados y somos santificados en la persona y obra del Cristo. Amén. Él es el que nos ha vestido de una vestidura sin mancha, que es su justicia. Amén. Allá pues en vosotros, Efesios 5:25. Además no dice, a maridos, amad a vuestras mujeres, como el Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo voluntariamente Él por ella, para santificarla. Amén. ¿Para qué murió el Cristo? ¿Para qué padeció? Para santificarnos a usted y a mí, habiéndonos purificado en el lavamiento del agua por la palabra, Amén. a fin de presentarse a sí mismo una iglesia que no tuviese, gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. Él, Él la pone así. Él, Él la pone así. no nosotros. Así es. Amén. Para alabanza de su Por eso dice, mire, gloria. para saber lo que había en tu corazón, si habías o no de guardar sus mandamientos, su pacto. Ya dijimos que el pacto de Dios está, la fe en el Mesías Cristo está en toda la ley. Amén. Y habla de eso, de los mandamientos. ¿Ok? Versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre. Ah, ¿verdad que sí? ¿Quién nos hace tener hambre? ¿Quién nos hace pasar por dificultades? Él la Es el Señor, hermano. Por eso es que podemos caer en una actitud en ignorancia y sin entender esto, en una actitud de necios. Cuando le reclamamos al Señor, le decimos, yo no sé por qué. Ah, mire, solo eso, solo con eso debería consumir el Señor. Yo no sé por qué me pasan todas estas cosas a mí. Yo no sé por qué el Señor permite estas cosas en mí. Mira la otra, mire, yo veo la otra gente que es bien feliz. Los impíos ahí con una gran salud y yo aquí que no puedo ni bajar la grada. Eso no es lo que Dios espera de nosotros. ¿Se entiende esto? Estoy hablando en términos generales. Bueno, ¿me explico? O sea, no estamos entendiendo y no estamos confirmando la fe en el pacto cuando renegamos delante de Dios por las situaciones difíciles que tenemos. ¿Verdad? Mire, tengo un año de andar buscando trabajo y no lo hay porque no sale acá. Pero bien, ¿verdad? O mire, yo
lo que usted quiera. ¿Me explico? Pero no es así. Y dice, te afligió y te hizo tener hambre. ¿Para qué? Para sustentarte con maná, para revelarte su evangelio, Es suficiente. para darte su alimento espiritual, que es la fe en el Cristo. El maná es el Cristo, hermano. Yo soy el pan, dijo el Señor Jesús, que descendió del cielo. Amén. Comida que no conocías tú. Es Mira. la revelación. Si no conocíamos al Cristo, Así es. Éramos religiosos. Él nos lo reveló. Ni tus padres la habían conocido. Para hacerte saber, mire qué lindo lo que el Señor Jesús dijo, que no solo de pan vive el hombre. El Señor no quiere que pongamos nuestros ojos en las cosas de este mundo. Si tenemos, hermano, gloria a Dios. Si no tenemos, gloria a Dios. Si estamos saciaditos, gloria a Dios. Si tenemos hambre, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ya tenemos lo más grande. No solo de pan vivirá el hombre. Que no pongamos, lo que está diciendo el Señor, no pongan su vista en las cosas de este mundo. No se afanen por lo que perece, por la comida. Sigan adelante. Y por eso el Señor le dijo allá a su pueblo, trabajad, dice, por la comida que a vida eterna prevalece, Evangelización. la cual el Hijo del Hombre os dará. Él es el yo soy el pan de vida. No os afanéis por la comida que perece, dice el Señor. ¿Se da cuenta? Y la comida que perece es todas las cosas de este mundo. Amén, hermano. Amén. No nos hacen, pero- Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. De toda la palabra del evangelio es que vivimos, hermano. Amén. Vivimos para ser. Y dice, mire lo que dice el versículo 4: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. La misericordia de Dios está. Amén. Pero Él está recordando el pacto, hermano. Mire, esa gente que usted dice, ay, hermano, que están evangélicos, que todavía no han creído que eso es Cristo. Sí, pero tienen la palabra y pueden creer. Amén. Y Dios los está guardando precisamente para que reconozcan en algún momento y crean. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. ¿Qué es lo que castiga a él? La incredulidad. Amén. Ahora, veamos lo que dice el versículo 11. Pero dice el Señor, y esta amonestación es ya para usted y para mí: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, el pacto, Amén. sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno. La fe del La evangelio, obediencia. la obediencia a la fe. No suceda que comas y te sacies. Mire qué peligro puede haber en la comodidad terrenal, que las personas se olviden de Dios. Mira, hay un ejemplo bien claro en las personas, por ejemplo, que se van a Estados Unidos y llegan a tener un grado de estabilidad económica. Tienen buenas casas, buenos carros. Pregúntele si creen y quieren servirle al Señor en la fe del Evangelio. No. También. Se vuelven materialistas. Y no solo los que se van allá, muchas personas en cualquier país del mundo prosperan, llegan a tener comodidad, se olvidan de Dios. Dice: no suceda que comas y te sacies y edifiques casas buenas en que habites, ¿va? Es lo que la gente anda buscando. Y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieras se aumente. Y ahí está, mira, el problema no es que no podamos tener esas cosas, pero dice: y se enorgullezca tu corazón. Yo prefiero, hermanos, pasar, como decimos, limitado y padecer necesidades a olvidarme de la fe del Evangelio. A que mi corazón se vuelva arrogante y diga: es mentira, eso me da la...
de la obediencia al pacto. Hay que trabajar, y el trabajo, mire, Dios lo bendice a uno. Le gusta el David Matei. Dice, y te olvides de Jehová, se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Es que no se nos olvide la obra del Cristo a favor de nosotros. Amén. Y da testimonio. Te sacó de la esclavitud, Porque eso era todo. de casa de servidumbre, te salvó, te libró de la potestad de Satanás, de la potestad del pecado y de la potestad de la muerte. No tengas en poco eso, eso es lo más grande. Que tengas comodidad terrenal, eso debes entender lo que hoy es, mañana no puede ser. Como le pasó a Jobcito, ¿verdad? Dice que te sacó de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, no es que quemaran sino venenosas, y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca, el Evangelio, El Evangelio es lo que el necesitamos. Cristo, Es todo lo que necesitamos. ¿sí? El testimonio del Evangelio, la fe en el Evangelio, ahí está, para eso. Si el tránsito, óyame mi amado, en esta vida nos permite tener la fe del Evangelio, creer en la persona y obra del Cristo, ya nos podemos morir tranquilos. Así como dijo Simeoncito, pero Simeoncito estaba ya bien viejecito. Pero porque el Señor le había prometido, el Espíritu Santo le había dicho que no vería la muerte hasta ver al Cristo. Y cuando lo vio, ¡ay, qué lindo! Él no vio al niño, vio a Dios mismo. Amén. El cumplimiento de ese pacto del Mesías Cristo que había de venir. Y dice, ahora Señor, despide a tu siervo en paz. Porque mis ojos han visto tu salvación. Han visto al Cristo. Ya, no quiero más. Ya lo tengo todo. Usted y yo ya tenemos al Cristo no en las manos, lo tenemos en el corazón. Amén. ¿Qué más podemos decir? Lo que venga de aquí para allá, hermano, después de la revelación del Evangelio, es añadidura, hermano. Amén. Vivió 2, 3 años, 5 años después de que el Cristo le reveló, gloria a Dios, vivió 20, gloria a Dios, pero vivamos para la fe del pacto. Gocémonos en esta bendición. Adoremos al Señor, no importa la circunstancia. Tenemos, no tenemos. Estamos saciados, tenemos hambre, no importa. Amén. Amén. Que te sustentó, mire, versículo 16, con maná en el desierto. Es que lo que nos sostiene es el Evangelio, la palabra del Cristo, de nuestro Señor. Comida que tus padres no habían conocido. Y afligiéndote y probándote, para que a la postre, al final, hacerte bien. Es que, óigame, las situaciones difíciles al final nos hacen bien. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Todo obra para bien. A los que aman al Señor, a los que conforme a su propósito sos llamados. Amén. Gloria a Dios, mi amado. Póngase en pie, por favor, conmigo. Denles aplauso fuerte al Señor. Inclinamos el rostro y oramos para dar gracias al Señor. Bendito Dios, bendito Señor y Padre. Eres digno de toda honra y de toda gloria, de toda adoración, Señor. De toda nuestra adoración, de toda nuestra gratitud, de todo nuestro amor, Señor. Que podamos expresarte, aún con limitaciones. Pero eres digno de ser adorado y en gran manera enaltecido, Señor, porque con tu sangre, la sangre de tu Hijo, nos has redimido y nos has hecho reyes y sacerdotes. Señor, gracias, gracias por revelarnos a tu Hijo. Y con esta revelación podemos decirte lo que dijo Simeón: puedes despedir a tu siervo en paz. No importa, Señor, cuando nos quiera llevar, porque ya nuestros ojos han visto y han vivido y experimentado tu salvación, la revelación de tu amado Hijo, de nuestro Señor y Redentor Jesús el Cristo.
Bendito sea, Señor, bendito. Gracias por hacernos entender, Señor, tu propósito. El propósito de este tiempo, Señor, en el que pasamos y estamos en este mundo como peregrinos, pero para ser afirmados en la fe. Señor, para ser probados en nuestra fidelidad a la fe de tu pacto. Por favor, Señor, que permanezcamos. Precioso Espíritu Santo, por favor, guíanos a toda la verdad, Dios, y que podamos vivir para dar testimonio de esta fe preciosa y para permanecer en obediencia al pacto hasta que tú, Señor, nos quieras llevar. Gracias, Señor. Bendito por siempre. Lo agradecemos por Jesús el Cristo, nuestro Señor y Redentor. Amén y amén. Gloria al Señor, mis amados.